ya vi que se conectaron más. Muy bien. Okay. So we were talking about this type of case, the third case, right? Estuvimos hablando del caso tercero o del caso de las terceras personas, que sería para he, she, it. Vimos mediante varios ejemplos que a ese verbo que nosotros conjugamos se le agrega es o s, dependiendo del caso. En este caso se le agrega es por el sonido de sh. ¿Ok? Lo más natural es agregar una S en medio para que nosotros podamos pronunciar watches. ¿Ok? For go. For go, we are gonna add for rule y es. Por regla, nosotros vamos a agregar ES cuando son verbos que terminan en vocal O. ¿Ok? Eso es más que nada por regla, por fonética que tienen los angloparlantes, que no nos vamos a meter a fondo. Y para el resto de verbos, la mayoría de las veces nada más se le agrega S. ¿Se acuerdan? Cuando tenemos una vocal y una Y, at the end of the verb that ends with vowel and Y, we are gonna add an S. ¿Ok? Al final del verbo, cuando nosotros tenemos una vocal y una Y, nosotros agregamos S. But when we have a double a consonant or a double consonant before y, for example here, carry, we have a double R and a Y, right? Tenemos una doble R y una Y. Bueno, tenemos una consonante y una Y. For this type of verbs, we are gonna eliminate or subprime the Y, and we are gonna substitute with IES. Okay. Vamos a sustituir con IES. Entonces, ¿cómo era esa tablita de los verbos? Pues estábamos viendo que podemos como que generalizar. Para esos verbos que tienen terminaciones como de S, SH o sh o x, para esos verbos que terminan como en ese sonido S silábico en la boca, vamos a agregar en la tercera persona ES para que quede mejor. Y aquí ustedes con las tablas, ¿se acuerdan de los verbos? Ustedes pueden completar esos verbos que ustedes crean que tienen ese sonido al final de sh. ¿Okay? Aquí les tengo pues lo que sería lo esperado, ¿no? Que esas palabras terminen en S, en Z, en SH, en CH y en X. ¿Okay? Ahora, ¿cómo era el caso de la Y? Cuando teníamos una consonante y una Y, íbamos a eliminar la Y y agregar IES. ¿Ok? Por ejemplo, aquí carry fue de los ejemplos que vimos que se pasaba a carries. ¿Ok? Cuando tenemos una vocal y una consonante Y, nosotros nada más vamos a agregar una S, porque es la forma más natural de decir el plural, digamos el plural, lo cual no es el plural, sino más bien la conjugación de la tercera persona, y decir 6. ¿Ok? Cuando termina en O, vimos que también era agregar ES, como do, go. Ese tipo de verbos se les agrega ES. Sería does y goes. ¿Ok? Y la pronunciación en la E es como una U. Si yo empiezo como do, sería does. Y go sería goes. ¿Ok? When we have another consonant, another type of consonant, or another vowel, for example, the E, in others, we just add an S, right? We just put an S at the end of the verb, and in this manner, we can translate to the third person. ¿Ok? Cuando tenemos cualquier otra consonante que no están por encima, o sea, que no están en esta tabla, o tenemos algunos vocales como la E, la I, la U, que no son tan comunes, ¿verdad? Pero la E sí es común. Por ejemplo, aquí take. En ese tipo de verbo nada más agregamos S. For example, takes, walks, sleeps, speaks, lives, uses, and closes. ¿Ok? Todos estos verbos terminarían en S para la tercera persona. Eso era lo que estábamos repasando la clase pasada. Y aquí les había dejado un ejemplo para cada caso, que ya los repetimos, ¿verdad?
You can study, memorize, or just understand how to put the singular present simple to each verb. Uh, I recommend you, I advise you to understand, right? How to put the singular present simple to each verb, ¿ok? Pueden ustedes aprenderse, memorizar y estudiar o machetear cada verbo de estas tablas que yo les había dado, ¿se acuerdan? De estas tablas, que son todos los verbos que vamos a ver en este curso. Pueden, ok, machetearse el significado sí es de ley, ¿ok? Eso sí lo tienen que hacer, tienen que aprender el significado de cada verbo, pero tanto así como que machetear a la tercera persona de cada verbo, eso no se los pido. Lo que les pido es que entiendan cómo formarlo, ¿sí? Lo que les pido es de que entiendan, por ejemplo, drink. ¿Cómo digo que ella bebe? ¿Cómo digo she drink? Bueno, acuérdate que como termina en consonante y no es ninguna regla específica o especial, yo solo le agrego la S, ¿ok? Entonces sería she drinks. Pero yo ya no tuve la necesidad de recordar o de memorizar que drink en tercera persona es drinks, ¿ok? Eso es lo que yo quiero que logren acá con esta tablita, que ustedes comprendan esta tabla para ustedes siempre formar para cualquier verbo su tercera persona. Y ahora lo que les digo acá, ustedes pueden aprendérselo o ustedes simplemente, digamos, entender para poder formar el que ustedes quieran. For example, here we have wash. Wash in the third person is washes. Why? ¿Por qué? Because it ends with sh. Okay, porque termina en sh. For example, get up. Get up. It's a phrasal verb. You are gonna see them in a year or probably in the next semester. I don't know. Esos son verbos frasales que son compuestos por un verbo. Get, ya lo hemos visto que es como obtener. Y una preposición o otra palabra, que puede ser aquí up. Get up, pues es básicamente levantarse. Entonces lo que conjugaríamos sería get, no up. Up sabemos que es una preposición, que es arriba. Ok. So here we have get up. Its third person is get ups. Okay. Why? Because it ends with a T, and this T isn't a special consonant or a specified rule. It's just a consonant. It's the last rule that we saw in this table, and because of that, we just add the S. Okay. Como termina en T, no es una regla especial, no es una consonante especial. De hecho, es la cuarta regla que estábamos viendo aquí en la tablita. Entonces, solamente hay que agregarle una S. ¿Ok? So now, all about we were saying until now is present simple in affirmative form or the positive form, right? Todo lo que hemos visto hasta ahora es presente simple en la forma afirmativa o forma positiva. As we will saw in other structures like the verb to be and the gerund ing, always we start with an explanation of this form. Now we can pass or go on with the negation, right? Como hemos visto en otras estructuras, como el verb to be y el gerundio ing o el presente continuo, siempre se comienza por la explicación de la forma afirmativa. Pero ahora vamos a pasar a la negación. Ok, yo ya aprendí que, por ejemplo, yo puedo decir I run, I read, I eat, I don't, I don't know, I watch. Yo puedo decir esos verbos, ¿verdad? Y ahí en eso estoy diciendo yo leo, yo como, yo estudio, yo bailo, yo veo, yo observo, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo digo yo no bailo, yo no leo, yo no estudio, yo no como? ¿Cómo digo esa forma? This is a note. This is important to understand first and before continue the explanation. In order to conjugate
or in order to form the interrogative form and the negative form of this verbal time, we use do to I can say auxiliaries, but they are like comodines, ¿ok? Para poder conjugar las formas interrogativas y negativas de este tiempo verbal se utilizan dos auxiliares, pero veanlos más como comodines, porque vamos a ver más adelante que no tienen significado. Vamos a usar do para las personas yo, tú, nosotros, ustedes y ellos, ¿ok? Y dos para él, ella y es, ¿ok? Entonces de aquí nosotros sabemos, o bueno, espero que recuerden que do significa hacer, ¿ok? Está en nuestras tablitas, ¿verdad? Por ahí deben andar. Acá está, to do, hacer. A ver, ¿cómo, profe? Pero si do significa hacer, entonces ¿por qué digo que es un comodín? Bueno, vamos a ver que do puede funcionar como comodín y como verbo. Como verbo, como comer, estudiar, bailar, como ese tipo de verbos, también funciona do. Pero do se usa también como auxiliar en el presente simple. Por mientras quiero que aprendan bien que la negación de do es don't y la negación de dos es doesn't, ¿ok? Doesn't. Y la negación de do, pues es don't, ¿ok? Until here, do you have any question? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe. No. And green, ¿de acuerdo? So we have okay, ahí está. What is the negative simple present? ¿Cuál es el presente simple negativo? Como les estaba diciendo, yo en presente puedo decir, no sé, yo camino, ¿verdad? Yo camino. Ya habíamos visto que hay que buscar el verbo, hay que buscar eliminar ese tú en el infinitivo de las tablas y nada más ponerlo a la persona, ¿verdad? Yo camino sería I walk. ¿Ok? ¿Cómo digo en negativo I walk? Bueno, yo sé que en español diría yo no camino, pero ¿cómo lo digo en inglés? ¿Ok? En inglés usaremos el auxiliar que les había dicho, don't, para las primeras y segundas personas del singular y plural, y las terceras del plural, ¿verdad? Sería I, you, we y they. Y usaremos doesn't para las terceras personas del singular, he, she, it. Bueno, aquí era lo que les decía. When we form sentences, does it have a translation, a direct translation? En realidad no, o sea, no tiene una traducción directa. No se pone o no se suele poner porque precisamente do es un auxiliar en el presente simple y no pertenece tal cual al significado del tiempo verbal. Vamos a ver ejemplos. Vamos a empezar con go, ¿ok? Bueno, ya habíamos visto que go es pues ir, entonces sería yo voy, tú vas, él va, ella va, eso va, nosotros vamos, ustedes van y ellos van. Hasta ahí de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo habíamos dicho que se formaba? Bueno, para I, you, we, you y they, pues yo veo que se conserva esa estructura del verbo go, y para los de la tercera persona que están resaltados, pues sería agregar la ES, por regla que habíamos visto que si termina en O, se le agrega ES. Entonces, si nosotros seguimos esa regla, pues por eso tenemos esta escritura para estos verbos, o bueno, para estas personas. Pero ahora, ¿cómo sería la negación? Yo les dije que hay que agregar la negación de do como un auxiliar, ¿ok? Entonces sería I don't go, you don't go, we don't go, you don't go, they don't go, ¿ok? Así como nosotros conservamos el verbo base para, digamos, en los espacios en blanco, para no confundirlos, así como yo dejé el mismo verbo en los espacios en blanco,
Así voy a dejar igual el don't en los espacios en blanco. ¿Ok? Ahora me paso con los de la tercera persona. Aquí están los de la tercera persona. Viene doesn't. ¿Por qué doesn't? Bueno, yo les había explicado eh, en esta diapositiva que does se usa para he, she, ate, ¿verdad? Y en su negación sería doesn't. ¿Ok? Entonces por eso yo lo pongo aquí. Porque así como yo, digamos, conjugué go en tercera persona, pues yo don't lo conjugaré en tercera persona también. Y entonces sería doesn't. Y ahora, ¿cuál va a ser el cambio aquí? Si ustedes me hacen la negación de una tercera persona, en este caso he, she, ate, ya no pueden volver a conjugar el verbo siguiente. Y no es que estén mal ustedes, es que así es la regla. ¿Ok? Entonces, lo fácil de la negación es que el verbo base, en este caso go, va a ser igual para todos y lo que va a conjugarse o va a cambiar es don't y doesn't. ¿Ok? Pero si se ponen listos, ¿ok? Si se dan cuenta, esto tampoco va a cambiar, porque no va a cambiar para otros verbos. ¿Por qué digo eso? Por ejemplo acá, you don't drive, she doesn't eat. ¿Ok? Ok, son distintos verbos, pero si se dan cuenta, este doesn't se escribe igual en esta oración que tiene un verbo distinto, acá que tiene un verbo distinto, ¿verdad? Entonces, digamos, esta secuencia de don't, doesn't, don't, se va a usar igual para todas las personas. Lo que cambiaría es el verbo, pero el verbo, cuando lo conjuguemos, pues va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de aprender la negación? Que niegues o que pases al negativo el do. La negación de do pues sería don't y la tercera persona de don't pues sería doesn't, ¿verdad? Y el verbo lo dejo igual, ¿sí? Y es lo que explico acá abajo. Para decir no corro, por ejemplo, no corro, uso don't. Y el verbo se quedaría igual, run. I don't run, yo no corro. Pero para decir él no corre, se usa doesn't. He doesn't run. Pero el verbo, digamos, cambia nuevamente porque en realidad yo ya no lo dejo como goes o como runs, lo dejaría como el verbo base. Y es que al agregarle ese al do auxiliar, ya no debemos poner el otro es en el verbo base, que fue lo que les expliqué acá, ¿verdad? Ok. Until here, do you have any question? No, profe. No, teacher. No, teacher. Okay. So next one. In the interrogative present simple, it's another type of obviously the present simple, right? But in a question form. Okay. Ahora vamos a ver la forma de preguntar. How do we express a question in the present simple? We use the same auxiliary do and does, and it will be with the at the beginning of the question. Yes, they would be put in the beginning of the question. The verb doesn't conjugate in present, but in the base verb. Okay. Usamos el mismo auxiliar do and does y serían los que van al inicio de la pregunta. El verbo no se conjugaría, sino que se queda en la forma base y se estructura en el siguiente orden. Como ya hemos visto, más o menos es muy similar a otras estructuras. El auxiliar va al inicio, el pronombre personal o lo que tenga que ser el sujeto y después el verbo base. Tengo aquí ejemplos. Do I eat vegetables? ¿Como yo vegetales o yo como vegetales? Do you eat vegetables? Does he eat vegetables?
Does it eat vegetables? Do we eat vegetables? ¿Ok? Y si se dan cuenta, el verbo se queda igual y va después del pronombre, pero antes del pronombre yo pongo su auxiliar. En este caso tú, ¿verdad? Aquí de una vez pongo como que una relación, ¿sí? Yo, por ejemplo, en la forma afirmativa, yo digo I eat, ¿verdad? I eat lo que sea, no sé. Aquí, bueno, aquí dicen vegetables. En la forma negativa, como lo decía, pues yo decía I don't, digamos que eso se traduce como yo no, I don't, aunque no tenga una traducción literal para el verbo, podríamos decir que significa como no, ¿verdad? I don't eat. Yo como, yo no como, y en la forma interrogativa sería intercambiar, ¿ok? Pero no lo voy a intercambiar a la forma negativa, o sea, no voy a poner don't I eat, no como yo, o sea, no voy a preguntarlo así, sería con do, ¿ok? En su forma positiva, ¿ok? Sería do I eat, yes. Entonces en la forma afirmativa pues yo digo I eat, yo como. En la forma negativa I don't eat, yo no como. En la forma interrogativa do I eat, como yo, ¿sí? ¿Y cómo sería con la tercera persona? Pues muy similar, ¿no? Yo puedo decir she eat, pero ojo, ¿qué tenía que hacerle con la tercera persona? ¿Qué teníamos que hacer? Pues agregarle la S, ¿verdad? Entonces sería she eats. En la forma negativa, ¿cómo sería? Sigo respetando esto de ella. She, como digo, no come. Ella no come. Me voy a al auxiliar, que yo recuerdo que era don't, pero ¿cómo lo conjugaba tercera persona? Pues era doesn't. ¿Ok? Por regla, siempre voy a escribir doesn't para la tercera persona en singular. Para él, ella y eso. She doesn't y el verbo lo dejo igual, ¿sí? El verbo lo dejo igual. ¿Y cómo sería en la forma interrogativa? Pues sería nada más intercambiar. Como aquí lo dejé en negación, ahora lo paso a afirmación y sería pues those, ¿verdad? Those. En forma lenta se pronuncia those y en forma rápida pues nomás sería como dos. ¿Okay? Does she eat? ¿Y se dieron cuenta? Es un intercambio, es básicamente jugar con los verbos, que es lo que ya hemos visto con otras estructuras verbales. ¿Ok? Until here, do you have questions? ¿Tienen preguntas? No, teacher. De acuerdo. Y bueno, pues aquí teníamos como un gráfico con palabras resultadas para que ustedes como que le entendieran mejor, ¿no? En la forma interrogativa, pues yo digo, do you drive? ¿Conduces tú o tú conduces? Does she eat? ¿Ella come o come ella? ¿Y cómo serán las formas negativas? You don't drive. She doesn't eat. Ok, son ejemplos. Aquí lo ponen separado porque esta es la forma, digamos, completa y esta es la forma reducida. ¿Se acuerdan? Tengan en cuenta o tengan en mente que ese don't y ese doesn't vienen de estos. Viene de do not, does not. ¿Ok? Como yo les había dicho, es una negación del verbo do. ¿Ok? Paso a la siguiente. Y bueno, aquí está como que un gráfico más o menos en forma de resumen y con un verbo que me gusta, like. ¿Por qué digo que me gusta? Porque se usa mucho en el inglés, like. ¿Ok? Like significa gustar. For example, with the pronouns I and you, we use this structure, ¿verdad? Con yo y tú, pues uso la estructura normal del verbo o del presente simple, que sería
el verbo base en la forma afirmativa. En la forma negativa sería con don't. Y en la forma de pregunta, primero do, pronombre y luego verbo, ¿verdad? Do you like? Yes, I like. No, I don't like. Casi siempre primero se pregunta, ¿verdad? Y luego existe la respuesta afirmativa y luego la respuesta negativa. Entonces sería, do you like, I don't know, potatoes? ¿Te gustan las papas? Do you like potatoes? Yes, I like potatoes. No, I don't like potatoes. ¿Okay? ¿Me gustan las papas? No, no me gustan las papas. Ahora, ¿cómo digo con los pronombres, digamos, plurales? Desde we hasta you y they también. Toda esta columna es de los plurales. Es con la misma estructura que vimos aquí, ¿se acuerdan? Sería, do you like, sería, do you like, I don't know, do you like swimming? ¿Te gusta nadar? Do you like swimming? Yes, we like swimming. Sí, a nosotros nos gusta nadar. No, we don't like swimming. No, a nosotros no nos gusta nadar, ¿verdad? Y ahí uso también la base don't. Con they, pues es básicamente lo mismo. Ahora me voy con los pronombres he, she, ate. ¿Ok? ¿Se acuerdan que para he, she, ate yo voy a usar el auxiliar does? Entonces sería, does he like? A él le gusta o él le gusta, no sé, cocinar. Does he like cooking? ¿Le gusta cocinar? Yes, he likes cooking. Sí, a él le gusta cocinar. No, he doesn't like cooking. A él no le gusta cocinar. Y si se dan cuenta, uso aquí el auxiliar en su forma negativa, pero en tercera persona. Doesn't. El verbo lo dejó como anteriormente estaba, ¿verdad? Pero no lo dejó como antes estaba, sino que nada más lo dejó en su forma base. Ok. Paso a la siguiente. Y bueno, aquí tengo, o sea, este es otro ejemplo. It is another example in which we have like the three columns or the three, the three columns in affirmative, negative, and interrogative form of the verb go, right? We have I go in affirmative form. In negative form, I don't go. And in interrogative form, do I go? Another example with it. In affirmative form, it goes. In negative form, it doesn't go. And finally, in interrogative form, does it go? Ok, entonces aquí se dan cuenta. Aquí en la forma afirmativa cambia el verbo con los de la tercera persona. En la forma negativa, por mientras, digamos, en la primera, segunda primera y segunda persona del singular y primera y segunda y tercera del plural, se queda con don't. Y para la tercera persona del singular, con doesn't. Porque es como si yo hiciera la tercera persona del verbo o de la estructura don't. Y en la forma interrogativa, pues lo mismo, ¿no? Pero lo pongo en la forma afirmativa el do y el does y los intercambio en la oración. Acuérdense, casi siempre se intercambia pronombre y auxiliar o el primer verbo que tengamos. En este caso pues sería el auxiliar. Entonces será do I go, aquí esto lo intercambio y sería do I go igual acá. Do you go igual acá. Does it go igual acá. Do they go. ¿Ok? Do you have any question here? No, profe. No, teacher. Okay. It's really important if you have the minimum question. It's really important to express it, right? Es muy importante expresarla. Why? Why is it important? Because as I was saying, como estaba diciendo, sorry, as I was saying, is the most important structure of this
course, and obviously the most important structure for the level A1, right? Entonces, si tienen la más mínima duda, desde ahorita me pueden decir si no entendieron algo, si no entienden la formación de algo. Okay. That part was like the basic and the general explanation of the present simple. O sea, con quien dice ya acabamos con la explicación del presente simple. Ya vamos a ver casos, digamos, específicos que a veces suelen confundir algunos verbos. Vaya, unos últimos ejemplos y vamos a ver ejercicios. Hay algo extraño y observen pues esta curiosidad. Ya hemos visto que el verbo to do, que significa hacer, se utiliza en inglés como auxiliar, ¿verdad? Que ya hemos visto que en vez de yo poner en negativo el verbo, pues pongo el negativo en el do, y en vez de conjugarlo con tercera persona el verbo base, pues lo conjugo en do, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo acá, ¿sí? Entonces, digamos que en el presente simple, do funciona como auxiliar, pero también se utiliza como un verbo normal, ¿ok? Como cualquier otro verbo, que es ahí donde significa hacer. Vamos a ver. In affirmative form, we have this example. I do the housework. I do the housework. Yo hago como que las tareas domésticas, ¿verdad? El ejemplo. In the negative form, I do not do the housework, or in other manner, I don't do the housework, ¿verdad? I don't do the housework. Yo no hago trabajo doméstico, algo así, ¿verdad? ¿Cómo sería la forma interrogativa? Pues nada más volteo en la forma afirmativa, digamos en la forma negativa, pero en la forma positiva. Sería, do I do the housework? ¿Hago yo las tareas? ¿Verdad? Aquí quiero que noten que lo que resalté en rojo es lo que funciona como auxiliar y lo que está resaltado como azul como verbo hacer. ¿Okay? Eso es lo que yo les digo, porque a veces entra la confusión en los estudiantes de que quieren decir, por ejemplo, yo no hago la tarea, y a veces me ponen nada más I don't the homework. Me dicen I don't the homework, y yo, tú no la tarea. Tú no la tarea, eso es lo que me estás escribiendo. ¿Qué es lo que te falta? Y me dicen, pues hacer. Yo les digo, ¿y cómo se dice hacer en inglés? Me dicen, do, pero ya lo conjugué, profe. Y les digo, conjugaste el auxiliar, pero no conjugaste el verbo base. ¿Ok? Es lo que les digo aquí. Es I don't do the housework. Yo no hago, acuérdense que esto es yo no hago. ¿Ok? Nada más para que lo den cuenta que ese puede en auxiliar pues se usa de hecho en el presente simple como auxiliar, pero también se puede volver a poner como verbo base si así se requiere. ¿Ok? Si así se requiere. Si no, pues no lo pongo y pongo el otro verbo que me den. Okay, pay attention to these two final examples. This is the first final example. It's like the I can say like the key or like the key of this topic. Podría decir que ese es como que la guía o la llave o la clave para pues entender el tema. We have many pronouns as you know. In this first example, we're gonna see the form to I, you, we, and they. Vamos a ver la forma para yo, tú, nosotros, ustedes y ellos. Aquí me falta también. Acuérdense que you puede ser usted o ustedes, o tú, ustedes, ¿verdad? Entonces estos serían pues la primera, segunda persona del singular y plural y la tercera persona del plural, ¿verdad? Vamos a ver. Yo el verbo recuerdo, for example, love, amar.
yo lo conjugo y es igual para este tipo de personas, ¿ok? Este verbo love se va a conjugar igual para todas las personas. Aquí yo pongo I, pero si yo pusiera you, también es válido. Si yo pongo we, también es válido. They, también es válido. Básicamente todo esto que ven aquí se repite 4 veces, ¿ok? Entonces sería, I love the Christmas Eve. Yo amo la Nochebuena, ¿verdad? I don't love the Christmas Eve. Yo no amo la Nochebuena. Esa es en la forma negativa. I love, I don't love. ¿Y cómo sería la forma interrogativa? Pues yo nada más intercambio, ¿verdad? Esto lo intercambio, pero lo paso a forma afirmativa. Entonces sería, do I love the Christmas Eve? ¿Amo la Navidad? O bueno, la Nochebuena. Y a esta pregunta yo le puedo responder de 2 formas, como hemos visto anteriormente. Siempre se responde con la primera palabra que me quede enfrente en una pregunta. Entonces, ¿cómo sería la respuesta corta? Pues sería yes o no. Si yo digo yes, yo digo yes, I do. Uso el pronombre con el que estoy trabajando y el auxiliar que está adelante. Si es no, pues sería no, I don't, ¿verdad? Lo niego y sería I don't. These are the short answers, ¿ok? Estas son las respuestas cortas. ¿Cómo digo respuestas largas? Digamos, a una pregunta de este tipo. ¿Cómo diría la respuesta larga? Pues yo diría, yes, I love the Christmas Eve, o no, I don't love the Christmas Eve. ¿Ok? Sí, me encanta o amo la Nochebuena, no, no amo o no me encanta la Nochebuena. ¿Ok? This is the final example for all of these pronouns. These examples could be for any pronouns of these, que sería I, you, we y they. Me voy to the final example 2, al ejemplo final 2, que es para principalmente los de la tercera persona del singular. He, she, it, ¿verdad? We have the form to he, she, and it. She and it, we must remember that we should conjugate the base verb with the like the third person or like the plural of the verb. Hay que recordar que para he, she, it, cuando yo tenga un verbo base, hay que conjugarlo en su tercera persona, ya sea agregándole la S, la ES, el IES, ¿verdad? Que son las reglas. Y ya, básicamente. For example, she loves the Christmas Day. ¿Ok? Aquí se dan cuenta que en la pasada era love. Bueno, pues ahora con la tercera persona le agregó la S. She loves the Christmas Day. En negación, uso el auxiliar don't y lo conjugo. Sería doesn't, ¿verdad? She doesn't love the Christmas Day. Ella no ama el día de la Nochebuena. Bueno, esto ya es día de Navidad, ¿verdad? Christmas Day es Navidad. She doesn't love the Christmas Day. Ella no ama la Navidad. ¿Y cómo sería la pregunta? Bueno, intercambio she y do y me quedaría does she. Este doesn't, acuérdense que lo pasan afirmativo y sería does she love the Christmas Day? Does she love the Christmas Day? ¿Ella ama la Navidad? ¿Cómo serían las respuestas cortas? Yes, she does. No, she doesn't. ¿Ok? Hagan de cuenta que aquí vuelven a voltear las respuestas, ¿verdad? Acuérdense que en estos últimos 3, pues es el intercambio. Primero digo she doesn't y luego diría does she y luego vuelvo a decir she does o she doesn't, ¿verdad? ¿Cómo sería la respuesta larga? Yes, she loves the Christmas Day. Si les piden la respuesta larga. ¿Cómo sería con no? Pues sería no, she doesn't love the Christmas Day. No, ella no ama el día de Navidad. Y se dan cuenta, yo tengo la S en la afirmación, en el verbo, pero después en la negación el verbo no tiene S, porque pasa al singular de don't.
Okay. Until here, do you have any question? No, teacher. And pay attention, for example, to my question. Do you have any question? Cuando yo les pregunto, ¿tienen alguna pregunta? Yo estoy hablando en presente simple. Do you have? ¿Se dan cuenta? Do you have? Esa es una pregunta del presente simple. ¿Ok? Entonces poco a poco van a ver que se van a ir desenvolviendo más. Examples. Now you're gonna help me to read. What time is it? Ahora cool. Maria, could you help me please to read the first three sentences sin el español? Nada más, bueno, sí, con español y con inglés. Todo este párrafo, please. Miss Hodge likes beer very much. A la Ujú. señorita Hodge le gusta mucho la cerveza. Ujú. Does Miss Hodge like beer very much? ¿Le gusta mucho la cerveza a la señorita Hodge? Yes, she likes beer very much. Sí, a ella le gusta mucho la cerveza. Thank you. As Maria read, como leyó María, we have here the verb like, right? As we were saying, as we were talking about female, this is directly, es directamente llevado a she, ¿verdad? Aquí es como si yo tuviera she. Entonces sería, she likes beer very much. A la señorita Hodge le gusta mucho la cerveza. A ella le gusta mucho la cerveza. ¿Cómo sería en la forma de pregunta? Pues yo me acuerdo del auxiliar. Sería does she like. Like ya no llevaría la S, sino que se pasa al auxiliar. ¿Y cómo sería pues la respuesta otra vez afirmativa? Yes, she likes. ¿Verdad? Esa es la forma completa de responder. The second paragraph, Melanie, please. ¿Continúo leyendo? Yes, please. I could say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sentence. Las 8 oraciones, please. Okay, teacher. Do you like Winnie very much? ¿Te gusta mucho el vino? Yes, I like wine very much. Sí, me gusta mucho el vino. Do Mr. Son and Miss Hodge like potatoes? ¿Les gustan las papas al señor Sean y a la señorita Hodge? Yes, they like potatoes. Sí, a ellos les gusta. Entonces aquí, bueno, nada más la pronunciación. Aquí es wine y acá es potatoes. Creo que en las primeras clases les dije que casi siempre en las que terminan como T-A-T-O se pronuncia, la primera T se pronuncia, la segunda T es como una R. Potatoes. Y esto es A-Os. Entonces sería potatoes. Y acá pues wine. Es una palabra nueva. Vino. ¿Ok? Vino de bebida. Entonces, en la primera, como leyó Melanie, thank you. Do you like wine very much? Es como si le preguntaran a Melanie, I don't know. Es como si le preguntaran, ¿te gusta mucho el vino? Do you like wine very much? Yes, I like. Y como era la otra forma para decir que no, ¿se acuerdan? ¿Cómo dirían no? Pues sería no, I don't. ¿Ok?
no, I don't like, ¿verdad? Esa sería la negación. Yes, I like wine very much. Lo contrario pues sería no, I don't like wine very much. ¿Cómo sería la pregunta? Bueno, acá está arriba. Ahora pregunto por dos personas. Cuando son más de, cuando son dos personas o más, que estoy hablando de, digamos, de terceros, pues es como si fuera they, ¿no? Mr. Song and Miss Hodge, pues es como si fueran ellos. Entonces sería, a ellos les gustan las papas, yo lo digo como do, ¿verdad? Porque vimos acá que para they yo uso digamos, el auxiliar do, ¿verdad? Entonces sería, do Mr. Song and Miss Hodge like potatoes? A ellos les gustan las papas. Yes, they like. ¿O cómo sería la negación? Pues sería no, they don't, ¿verdad? They don't like. ¿Ok? Ok. Melina, could you help me to read please the 1, 2, 3, 4, 6 sentences, please? Does Mr. Song like beer? ¿Le gusta la cerveza del señor Song? No, he doesn't. What happened? ¿Sí me escucho, profe? Sí, ya. Ok. Does Mr. Song like beer? ¿Le gusta la cerveza? Okay. If you have, if you are struggling with the internet, it's okay. There's no problem. Okay. Abby, could you help me? Okay, ya regresaste, Melina. Perdón, profe, tenía unas fallas. Does Mr. Song like beer? ¿Le gusta la cerveza del señor Song? No, he doesn't like beer. No, a él no le gusta la cerveza. He likes wine. A él le gusta el vino. Thank you. Okay. Entonces, aquí como mencionó Melina, la pregunta, ¿does Mr. Song like beer? Ok, al señor Song, como estoy hablando de él, sería, ¿a él le gusta la cerveza? Does, porque como es tercera persona, uso el auxiliar does. Cuando hablo de negación, pues sería doesn't, ¿verdad? Doesn't like, y el verbo se queda igual. Y como vuelvo a decirlo en afirmativo, ¿cómo digo que a él le gusta el vino? Pues he likes wine, ok, likes, le agrego la S a ese like, y el doesn't pues lo elimino, ¿verdad? Abby, could you help me to read the 1, 2, 3, 4, 5, the 6 sentences, please? The last sentences, las últimas. Do you like beber? ¿Te gusta la cerveza? No, I don't like beber. No, Beer, a mí no me gusta la cerveza. beer. Beer. Ujú. ¿Otra I vez? like Coca-Cola. A mí me gusta la Coca-Cola. Ok, good. Muy bien, entonces ahí como decía Abby, do you like beer? ¿Te gusta la cerveza? No, I don't like beer. Ok, la negación de do es don't. Ok, y como digo que, entonces como digo, me gusta la Coca-Cola. Pues pongo, I like Coca-Cola. Ok, se queda igual el verbo, porque como estoy hablando de primera y segunda, bueno, estoy hablando de la primera persona, pues se queda igual. Ok, so,
I'm gonna pass with the next slide. Do you have any question? No, teacher. Okay. Okay. We have, as you know, as any idiom, there are like we can say irregularities, hay varias irregularidades y en el presente simple pues no se escapa, ¿ok? En cualquier idioma. For regular verbs, we saw all of these verbs, right? Live, remember that means vivir. Acuérdense que live significa vivir. Entonces, acuérdense que live significa vivir. ¿Y cómo conjugó vivir? Pues para I, you, we y they, sé que se conjuga igual, ¿verdad? Live, 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 ¿verdad? Se queda igual. Y la negación, pues me acuerdo de la negación de do, que es don't, ¿verdad? Y para ese tipo de verbos, la negación se queda también igual, don't. I don't like, you don't like, we don't like, they don't like, ¿ok? Ahora me voy con los de la tercera persona. ¿Cómo conjugo live digamos en tercera persona? Pues nada más le agrego la S, porque termina en E, y acuérdense que una de las reglas era que si el verbo terminaba en E, pues nada más hay que agregarle otra S, ¿verdad? Porque si aquí termina en E, pues nada más se le agrega una S. Entonces para este tipo de verbos, como live, pues nada más le agrego S, ¿verdad? Entonces sería he lives, she lives, we lives. Hasta aquí. He lives, she lives. ¿Y cómo sería la negación? Este don't, digamos, de los otros verbos, lo conjugo también digamos, en la tercera persona. Sería doesn't, ¿verdad? He doesn't, she doesn't. Y el verbo se queda igual. Live, live. Entonces, ¿cómo serían pues las oraciones? I live in the suburbs, I don't live in the city. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Vivo en los suburbios o a los alrededores. I don't live in the city. No vivo en la ciudad. The next example. You live in the suburbs, you don't live in the city. ¿Ok? Es lo mismo, es la misma traducción para todos. Tú vives, tú no vives. Él vive, él no vive. Ella vive, ella no vive. Nosotros vivimos, nosotros no vivimos. Ellos viven, ellos no viven. Okay. Next one. These are like examples with the daily activities. Do you remember que hablamos algún tiempo sobre las actividades cotidianas o diarias? Pero ahora lo hablaremos como pues tiene que ser, con el presente simple. For example, do you get up early on Sundays? Do you get up early on Sundays? ¿Te levantas tú temprano los domingos? Do you get up early on Sundays? No. Bueno, aquí está medio mal, ¿ok? Porque aquí digo no y aquí debería decir I don't, ¿verdad? I don't get up early. Y aquí lo responden como lo contrario. Lo contrario de early pues es late, que es lo contrario de temprano, es tarde. Entonces, como digo lo contrario, pues puedo ponerlo afirmativo. No, I get up late. Yo me levanto tarde. Y alguien pregunta, what time do you get up? ¿Ok? ¿A qué horas tú te levantas? Y aquí quiero hacer énfasis. ¿Ok? Aquí quiero hacer énfasis. ¿Se acuerdan que yo también en cierto momento les dije que íbamos a empezar a ver preguntas con WH? Bueno, esas preguntas, digamos que nada más me dan una pista de qué respuesta se busca.
Pero en realidad lo demás, ¿ok? Lo demás de la pregunta es lo importante, porque me va a determinar el tiempo, ¿verdad? El tiempo verbal. Entonces aquí me preguntan, ¿a qué hora te levantas? Y aquí se sigue quedando subrayado. ¿Te levantas? Pues at noon, a mediodía, ¿verdad? Es un ejemplo. Okay. The next example, Melina, could you help me to read, please? ¿Cuál ejemplo? Perdón, perdón. The second paragraph, this. Does she eat breakfast in the morning? Yes, she eats breakfast at work. What time does she eat breakfast? At 9 o'clock. Thank you. Entonces, así como mencionó Melina, does she eat breakfast in the morning? Ella come desayuno en la mañana. Ahí está la pregunta, ¿verdad? Sí, ella come. Y aquí vuelvo a pluralizar, o bueno, vuelvo a formar la tercera persona del verbo agregando ese. Yes, she eats breakfast at work. Ella sí come desayuno en el trabajo. What time does she eat breakfast? What time does she eat breakfast? ¿A qué hora o a qué tiempo ella come el desayuno? At 9 o'clock. A las 9 en punto. Okay, at 9 o'clock. Okay, the next one, Abby, could you help me to read, please? Do they good to work together? Together. Yes, together. Together. Mhm. Yes, they go together They. every day. What team to do today? I'm going to work at a quarter to 8. Ok, ahora, después de que yo lea cada oración, vas a tratar de imitarme, ok. Como te estás yendo rápido, no me das oportunidad de decirte en dónde te vas equivocando, ¿sale? Entonces, the first one. Do they go Do they go to work to work together? together? Do they go to work together? Do they go to work together? Together. Together? Ok, bien. ¿Viste qué diferente sonó a la primera? Ok, the next one. This mejor. What time What time do they go do they go? to work? What time do they go to them work? Do they go? Do they go Esta TH, acuérdate que es como de. they? Do Do they they go to work? to work? What time do they go to work? Okay. What time? What time Ujú. do they go to work? Ujú. Ahora la última. At a quarter At a quarter to 8. to 8. At a quarter to 8. At a quarter today. To 8. 8. 8. 8. 8. Thank you. Bien. Ok. Y ahí como mencionó Abby, do they go to work? Ahí usamos el auxiliar normal. Do they go? Yes, they go. Esa sería la respuesta. Y bueno, vuelven a replicar. ¿A what time? ¿A qué hora? A la quarter to 8. A 15 para las 8. O sea, pues a las 7:45, ¿no? Más o menos. Paso a la siguiente. But as we were saying, there are irregular verbs. Hay verbos irregulares. For example, I have a car. Yo tengo un carro o un automóvil. I have a car. Recuerden que have
es como el verbo normal, ¿verdad? De tener. Yo tengo un carro. My wife has a car too. Mi esposa tiene un carro también. Pero fíjense que cambió aquí. Aquí yo no puse Haves, ¿verdad? O sea, yo no puse Haves para formar el plural a she. No, de hecho nomás agregué HA y le agregué la S. Está raro, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a ver. We both go to work by car. Ambos vamos al trabajo en carro. My son goes to school by bus. Mi hijo va a la escuela en bus. I do my work in an office. Yo hago mi trabajo en una oficina. My son does his work at school. Mi hijo hace su trabajo en la escuela. Su trabajo de él en la escuela. Ok, paso a la siguiente. As I say, como yo dije, had is the example of the irregular verb in almost every time. Okay, have es un verbo irregular. For example, in present simple, have its conjugate es conjugado as has for the third person. Perdón. Para conjugarlo en la tercera persona hay que hacerlo como has. Y en las demás personas, como hemos visto, para I, you, we y they, se queda igual, have. Pero eso es importante porque para he, she e it, yo voy a agregar has y no voy a inventarme otra palabra, ¿ok? Porque algunos alumnos me decían, ok, sí, está bien. Entonces hago el plural de have, ¿verdad? O la tercera persona de have. Y me ponían haves, ¿verdad? Porque decían, pues como termina en S, pues nomás agrego, como termina en E, nada más le agrego la S. No, esto está mal, ¿sí? Te estoy diciendo, o les estoy diciendo ahora a ustedes, que la tercera persona de haves, o el verbo en tercera persona de haves, es has, ¿ok? Que es como vienen los ejemplos. He has, she has, it has. ¿Ok? Y en la forma de la negación es como lo hemos manejado siempre. ¿Ok? I don't have, you don't have, he doesn't have, she doesn't have, it doesn't have, we don't have, you don't have, they don't have. ¿Ok? Acuérdense, cuando es tercera persona, o sea, estos, he, she, it, yo nada más hago la tercera persona de don't, que sería doesn't, y el verbo se queda igual, have, ¿verdad? Se queda igual. Entonces, de aquí de have, lo más importante es que sepan que la tercera forma o el tiempo de la tercera persona de have es has, ¿ok? No me hagan haves, eso no existe, ¿ok? Do you have any question? No, profe. Ok. Ay, me equivoqué. Okay. So we are gonna see now exercise. Are you ready? ¿Están listos? Permítanme. Ahora vamos a ver ejercicios. Quité la pantalla, nomás para que estén enterados. Porque ahorita les voy a proyectar pues el ejercicio. ¿Sí? Ok, ahí va. Activity. This is an activity. We have to choose the verbal option that correspond or it could be the most adequate
o fits better for each sentence. Ok, vamos a escoger la opción verbal que nos parezca más adecuada para cada oración. Ok, si aparecen palabras pues, que nos conocemos, pues ahorita les voy traduciendo. Ok, ok, vamos a empezar. Necesito el cuadrito para verlos. Exacto, ahí está. The first one, I with my parents. ¿Cómo lo conjugo? Abby, pongo I live o I lives. 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 The second, we live or we lives downtown. Melanie. No alcancé a oír. Bueno, ahorita que vuelva. And the third one, my parents, an apartment. Medina. Has. Have. Has. La primera o la segunda, tampoco te alcancé a oír. La primera. Has, ok. Four. Abby, I to work. Work. I work. Five. I need a car. Yo no ocupo un carro. Medina. I don't need car. Mhm. Six. Abby, my mother walk to work. Mi mamá no camina al trabajo. Don't o doesn't. Doesn't. 7. Melina, she public transportation. Ella usa transporte público. She uses. 8. Abby, she the subway. Ella toma el metro. Take. 9. Melina, my father is retired. Recansado. Mi padre está recansado. Retirado, perdón. Está retirado. So he have a job. Él no tiene un trabajo. Doesn't. Abby, but he a lot of work at home. Él hace un montón de trabajo en casa. Do. Okay. Of here, there are a lot of mistakes. Okay, hay un montón de errores. Okay. The first one. I live. Aquí me dicen I lives with my parents. I lives. A ver, me regreso a la presentación. A ver si se sigue compartiendo. ¿Ven la presentación? No, profe. No. No. Saben que mejor nada más la pantalla comparto. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué decíamos acá? Para personas, yo, tú, nosotros, ustedes y ellos, el verbo no le agrego ese.
¿Ok? No le agrego ese. Es la forma más fácil del presente simple. ¿Sí? ¿A quiénes le agrego s o es o ies, dependiendo del verbo como termine? A he, she e it. Cuando estoy hablando de yo, tú, nosotros, ustedes o ellos, el verbo se queda igual. No le agrego s, ni es, ni ies, mucho menos. Cuando hablamos de él, ella o eso, ahí es donde le agrego es. ¿Ok? Vuelvo a repasar. En su forma negativa. No, creo que nada. Ah, sí, en su forma negativa, exactamente. En su forma negativa. En ese mismo sentido, cuando yo quiera decir no, yo agregaré don't. ¿Ok? Para I, you, we, you y they. Para eso yo agrego don't. Para he, she, it, agrego doesn't. Formo la tercera persona. ¿Ok? Entonces me regreso y que dicen aquí. I live with my parents. ¿Eso es correcto? No, ¿verdad? Porque hablamos que para I, el verbo se queda igual. Para yo, el verbo se queda igual. Sería live. We live downtown. Ese está bien. Porque supimos o dijimos que para nosotros el verbo se queda igual también. My parents. Aquí también un error grave. My parents. ¿De cuánto estamos hablando? Parents. Hay una S, ¿verdad? Eso quiere decir que es un plural. Como estoy hablando de ellos, de mis padres, de ellos tienen una casa o un apartamento, un departamento. Ellos tienen, estoy hablando en plural, sería have. ¿Ok? Has es para singular de la tercera persona, ¿verdad? He, she o it. Pero como estoy hablando de ellos, estoy hablando de they, como lo vimos en las reglas, a they se le queda igual el verbo. Entonces sería have. I walk to work, está bien. Yo camino al trabajo. I don't need a car, yo no ocupo un carro, está también bien. Aquí están bien porque aquí en el verbo se queda igual. Y aquí el auxiliar es don't. ¿Ok? Para las personas I, you, we y they, el auxiliar es don't. Ahora, my mother doesn't walk to work. Me encanta porque lo pusieron junto los ejemplos y entonces sería doesn't. ¿Por qué doesn't? Porque doesn't es la tercera la tercera forma verbal de don't y estoy hablando para terceras personas. He, she, it. My mother. ¿Quién es my mother? Pues ella, ¿no? She doesn't walk to work. Está correcto. She uses. Está bien. She take. Aquí porque está mal. She take está mal porque estoy dejando el verbo igual. Y yo que había dicho para he, she, it, yo voy a cambiar el verbo al digamos, agregarle una S o una S o una IS. ¿Ok? Entonces aquí era takes. My father is retired. So he doesn't have a job. Eso está bien. Porque igual, el auxiliar doesn't se usa para he, she, it. Está correcto. But he do a lot of work at home. Aquí está mal. ¿Por qué está mal? Porque estoy dejando el verbo do igual y estoy hablando de él. Estoy hablando de he. Estoy hablando de tercera persona. Si estoy hablando de he, el verbo va a cambiar y va a llevar es. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pasa al siguiente. Pasamos al siguiente ejercicio. Okay. 11. Melanie. He also television. Aquí me viene watch. Watch y watches. Él
También observa televisión. ¿Cómo digo observa? Él observa. ¿Cómo lo diría? Si tienes problemas con el sonido, puedes escribirlo en el chat. ¿Sí? Ok. 12. Melina. I, a brother and a sister. Have. Have. 13. Abby. My sister, a husband and 3 children. Mi hermana tiene, porque es del verbo have, tiene un esposo y 3 hijos o 3 niños. ¿Has? ¿Cómo? ¿La primera o la segunda? ¿La primera? ¿Tú por qué crees? Dame una razón. Y yo te digo si sí o si no. Esto no es azar, ¿verdad? ¿De quién estoy hablando? My sister. De su hermana. Bueno, mi sister, o sea, mi hermana, ¿no? Es como si tú lo leyeras para ti. Mi hermana. ¿Qué hermana. persona es? ¿Es tú? ¿Es nosotros? ¿Es eso? ¿Es ella? ¿Quién es? Es mi. Mi hermana. Ajá. ¿Quién es? ¿Con quién lo podría sustituir? Si yo digo mi hermana tiene, quedaría bien decirlo con tú tienes, o quedaría bien con decirlo ella tiene, o quedaría Ella bien con tiene. ella tiene, ¿verdad? Mi sister. Ella. Es have. ¿Cómo traduzco ella en inglés? ¿Sí? No, she. 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 Que habíamos dicho con she, he, ate. ¿El verbo cambia o no cambia? Cambia porque se le pone la S. Y entonces aquí, ¿cuál es? Has. Has. Ok. 14. 14. They live or lives in a house in the country. Melina. Live. They, ¿verdad? Pues estoy hablando de ellos y el verbo no cambia. 15. The children go or goes to school by bus. Ah, esta Melanie nunca me respondió, ¿verdad? Aquí era watches. Ok, se las doy. Porque aquí era watches. Porque, como estoy hablando he, she, ate, el verbo cambia, ¿verdad? Entonces sería watches. Agrego esa S. Ahora, estaba aquí, ¿verdad? The children to school by bus. Los niños van, ahí quiere dar la idea de ir, van a la escuela en bus. Abby. Esa goes. ¿Por qué goes? ¿De quién estoy hablando? De los chicos. Los chicos. ¿Quiénes son? ¿Son yo? ¿Son tú? ¿Son él? ¿Son ella? ¿son eso? Son ellos. Son ellos. ¿Cómo traduzco a ellos en inglés? They. They. Y entonces they, para they, ¿cambia o no cambia el verbo? No.
No cambia, ¿verdad? Era go. Hay que pensar todo eso antes de dar una respuesta, ¿verdad? 16. My brother tiene, ahí quiere dar a entender, tiene an apartment in the city. Melina, Has. the first one. Yes. Ujú. Has. Porque ahí estoy hablando de mi hermano. Queda mejor con él. Él. Lo traduzco en inglés, pues sería he. Para he, she, ate, yo cambio el verbo. Y entonces have pasa a ser has, ¿verdad? 17. Abby. He alone. Él vive solo. Live. ¿Por qué live? Porque Olive. es él. ¿Y cómo traduzco él? He. O bueno, pues aquí está, ¿verdad? He. Ajá. Y para he no cambia el verbo. Sí, sí cambia. Lives. ¿Ok? 18. He have a car. He don't o he doesn't have a car. Melina. He doesn't. Ujú. Él no tiene un carro. He doesn't have a car. 19. Abby. He uses public transportation. Él usa transporte público. Uses. ¿Por qué uses? Porque he sí cambia. Se le Ándale. tiene que poner una S. Muy bien. En 20. Melanie. Ahí estás, Melanie. Creo que tiene problemas. Bueno, yo se las doy la 20, la 20. He go to work by bus. Bueno, ahí bien fácil, me identifica he. Ok, no pasa nada, Melanie. Entonces, he, yo lo identifico es, pues, goes. Ok, porque sí cambia el verbo para he. And the last one. Sí, es goes. Muy bien. And the last one, exercise. This is a little bit difficult. This is more difficult. Right? Está más difícil que los anteriores porque aquí hay que reordenar las palabras para formar una oración bonita. Okay. The first one, Melina, could you help me? ¿Qué ideas tienes? What do you get up time? Pues no. What está bien, porque cuando hacemos preguntas, lo primero que se pone generalmente es la palabra que tenga pues WH, ¿verdad? Entonces, what y qué le seguiría. Me da una idea como de tiempo, ¿no? What do you get up time? Ok, entonces ahí estamos diciendo what do you get up time. Nosotros estamos tratando de decir como que a qué horas te levantas, ¿verdad? Ese time va después de what. Algo así como en el español. ¿A qué tiempo tú te levantas? ¿A qué tiempo te levantas? Entonces, nada, y esta es una pregunta como, digamos, base o general. What time? ¿Ok? ¿A qué hora? ¿A qué tiempo? ¿Sí? What time? Next one.
Abby, Julia does Alon live? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo estructuro una pregunta? ¿Qué es lo primero que pongo en una pregunta? ¿Does? Does, porque es el auxiliar, ¿verdad? ¿Qué sigue después de poner el auxiliar? ¿Qué va lo que pongo? Eh, ¿Julia? Ujú. Julia, porque estoy hablando del pronombre. Bueno, aquí en este caso el sujeto. En una pregunta primero se pone el auxiliar y luego el sujeto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le sigue el sujeto? ¿Alon? Bueno, lo que le sigue de Julia es un verbo. Alone no es un verbo, pero live sí es un verbo, ¿no? Sí, live, sí. Entonces sería does Julia live alone? Alone significa sola. Entonces la pregunta aquí sería does Julia live alone? ¿Julia vive sola? Eso significaría la pregunta. Number 3. Melanie, if you are here, you can give me the ideas that you have in the chat. What time? Ujú. Como base de lo que tenemos, ¿verdad? What time? ¿Qué seguiría? Those, muy bien. What time does, ahí va what time does, porque es lo que les dije al inicio. Digamos, la pregunta base es what time, ¿a qué hora? Does, que es lo que me dijo Abby, que va primero el auxiliar y luego que sigue el auxiliar. A ver qué me puso. Come the bus. Bueno, es lo que les estaba diciendo. ¿Qué va después de does? Cuando es pregunta. ¿Qué va después del auxiliar? El sujeto, ¿verdad? Entonces aquí el sujeto era el camión, the bus. ¿A qué horas el camión? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ahí como tú pusiste come the bus, ahí bueno sería al revés, sería the bus come. What time does the bus come? ¿A qué hora el camión viene? Eso significa a qué hora o a qué tiempo el camión viene. ¿Sí? And finally, Abby. ¿Qué es lo primero que pongo? ¿Ah? Have. Y después, ¿Breakfast? breakfast, desayuno. Después, ahí va diciendo, ¿tienes desayuno? ¿Tienes desayuno? Have breakfast y te falta you, every day y tú. Va have y you. Y luego breakfast. Ujú. Every. ¿Dónde? Ahí, o sea, después de. Every, todos o todo. Read, are you done? Mira, desde aquí más o menos está mal, ¿sí?
¿Qué era lo que habíamos dicho? ¿Tengo pregunta con WH? No, ¿verdad? O sea, no tengo palabra como esta. What? No, ¿verdad? No. ¿Qué va después de, digamos, qué va después de una pregunta con WH? Un auxiliar. Ujú. ¿Cuál es el auxiliar aquí? Every. No. Every es un adverbio. Ok. Auxiliar, por ejemplo, aquí. Exactamente. Do. Si aquí usamos does y aquí do después de what time y aquí what does después de what time, ¿qué es lo que yo voy a poner acá al inicio si no tengo what time? Pues igual que en el ejemplo 2. Nada más que en el ejemplo 2 viene does, ¿verdad? Y ahora voy a usar do. ¿Sí? Do. ¿Qué sigue después de do? Un sujeto, ¿verdad? O un pronombre. ¿Cuál es el sujeto o pronombre aquí? You, ¿verdad? You, porque yo significa pues tú. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo del que estoy hablando? Eso sí, creo que sí tenías la idea de que si tienes el desayuno, entonces aquí después de you, pues va have, ¿ok? Do you have, y todo lo demás estaba bien. Do you have breakfast every, o sea, ahí, lo que ahí está diciendo es, ¿tienes el desayuno todos? ¿Y qué te faltaba? Los días, ¿ok? Every day. Do you have breakfast every day? ¿Tienes desayuno o desayunas todos los días? Eso significa. ¿Sí? Ok. Is that clear? ¿Es claro? Sí. Entonces ahí apúntenle si se les está olvidando que en una pregunta primero van las de WH, what, which, when, where, who, todas esas que tengan WH. Y después, si tiene una construcción, por ejemplo, what time, si ya existe una pregunta así como que predefinida, pues la pongo al inicio. Después va el auxiliar do o does, ¿ok? No se me vayan con la finta diciendo, does, pero no lo veo, entonces no hay auxiliar. Pues no, aquí está, el do, ¿ok? Entonces como auxiliar tiene do y does, ¿ok? ¿Qué sigue después de los auxiliares? El sujeto. En este caso, you, the bus, Julia, you. ¿Ok? Esos son los sujetos o pronombres. ¿Ok? ¿Qué sigue después de un sujeto o un pronombre en una pregunta? El verbo base, de lo que trata, la idea central de la idea. Get up, levantarse. Live, vivir. Come, venir. Have, bueno, aquí es completo. Have breakfast, desayunar. ¿Sí? Y después el complemento. El complemento es todo lo demás. Alone, sola, every day, todos los días. ¿Sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque pues el siguiente ejercicio va a ser igual. ¿Sí? Paso al siguiente. In this one, we are gonna conjugate the verb in parentheses with the simple present. And the sentence is gonna be the same. Va a ser la misma. Okay. For example, the first one. I'm gonna do the first one. My husband, lo escribo tal cual. My husband, ¿de quién estoy hablando? De mi esposo, ¿verdad? ¿Quién es? Pues él, ¿verdad? Él. ¿Con quién se conjuga? Con he, ¿verdad? La traducción de él es he. Para he, ¿cambia el verbo? Sí, cambia el verbo. Para he cambia el verbo. ¿Cómo cambia? Le agrego S al verbo. Me fijo qué verbo es. Aquí es drive, ¿verdad? Termina en E. Si termina en E, ¿qué le hago? Nada más le agrego la S.
¿Ok? ¿Sí lo pensaron? My husband drives y agrego lo demás, too fast. Mi esposo maneja muy rápido. Eso significa my husband drives too fast. Muy rápido. ¿Ok? Next one. Melanie. If you want, only give me the conjugation of the verb attack. Si quieres nada más, dame la conjugación del verbo attack. Dice, our dog Phil never attack strangers. Nuestro perro Phil, supongo que así se diría en español, nuestro perro Phil nunca ataca a extraños. ¿De quién estoy hablando? De nuestro perro Phil, ¿verdad? Nuestro perro Phil. ¿Quién es? Eso, ¿verdad? Como estoy hablando de un animal, es eso. O sea, el pronombre sería it, ¿verdad? ¿Cómo conjugo el pronombre it? Cuando conjugo el verbo en presente simple para it, ¿cambia o no cambia? Ahí si me quieres responder, cambia, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo conjugo attack en presente simple? Le agrego la S, ¿verdad? Pero, ¿qué le agrego? Nada más la S, le agrego una ES o le agrego IES. Agregamos la S, ¿verdad? Nada más la S. Entonces sería our dog Phil never attacks strangers, ¿verdad? Nuestro perro Phil nunca ataca extraños. ¿Ok? The third. Melina. We cook nice desserts at home. Nosotros cocinamos como que pastel, bueno, como que, ay, se me fue la palabra desserts, postres, como que bonitos postres en casa. Sería we cook nice dessert at home. Se queda igual el verbo. Exactamente. Como estoy hablando de we, por regla general, a we nunca se le va a conjugar su verbo, digamos, a tercera persona, ¿no? Entonces nada más sería we cook nice desserts at home. ¿Sí? 4. Anne's child always obey her. El niño de Anne siempre la obedece. Abby, ¿de quién estoy hablando? El niño de Anne. ¿Quién es? ¿Sí? He. Ujú. Sí, ¿verdad? Ok. Sí, Para he, ¿cambia o no cambia el verbo? sí cambia. Entonces, ¿cómo pongo obey? Que es obedecer. Obeys. Obeys, ¿verdad? Sí, porque Debe le ser quitamos la Y. Bueno, la I. A ver. Deletrámelo. O, B, S. Ah, ok. Obey. Ajá. ¿Qué Ajá. más? S. Y her. Ojo ahí, Esa conjugación está mal. Me quitaste la Y, pero aquí en este caso no se quita. Ok. No se quita porque hay una regla que se las vuelvo a repetir. Cuando termina el verbo en vocal Y, nada más le agrego una S. Tú lo que querías hacer posiblemente es que si existía una palabra como carry, si termina en consonante Y, ahí sí se elimina la Y, pero se sustituye por S. ¿Ok? Esa es otra regla. Pero tanto así como decir nomás así, como cars, no. ¿Ok?
La Y de cierta forma se intenta dejar. Aquí la I se dejó para el sonido de o la Y. ¿Ok? Ahí nomás tengan cuidado con la conjugación. And finally, Melanie, Fernando and Sylvia, Fernando and Sylvia go to church on weekends. Fernando y Silvia van a la iglesia los fines de semana. ¿Cómo digo esa parte? Fernando y Silvia, ¿de quién estoy hablando? A ver, primero respóndeme. Fernando y Silvia, ¿de quién estoy hablando? De ellas, bueno, de ellos, ¿verdad? ¿Cómo lo digo en inglés? Ellos. They. Para they, cambia el verbo. ¿Te acuerdas? Para they cambia o no cambia el verbo. También otra pista que les puedo dar, que a lo mejor se me pasó, no es pista, sino es realidad, que a lo mejor se me pasó decirles, es que para los plurales, o sea, para personas plurales como nosotros, ustedes y ellos, ajá, exactamente, el verbo no cambia. Si se confunden en distinguir, eso de cambio no cambia. Algo así como que una pista es que cuando el pronombre se refiere al plural, como nosotros, ustedes o ellos, el verbo no cambia, exactamente. Entonces sería Fernando and Sylvia go, así se queda. ¿Sí? Exactamente. Go to church on weekends. ¿Sí? Quedaba igual. Vamos a pasar al siguiente. De aquí quedó duda con alguno de estos ejercicios. No, ¿verdad? Pasa al siguiente. Ahora dice que tenemos que escribir los verbos en forma interrogativa. In the interrogative form. Obviously, in present simple. Obviamente en presente simple. Then we are gonna... this is like a good example because we are gonna add the auxiliary. Do you remember? Do you remember to put the auxiliary in the interrogative form? For example, the first one. I'm gonna do the first one. This it says, the first train leaves at noon. What I'm gonna do? ¿Qué voy a hacer? Me dice que the first train leaves at noon. El primer tren parte a mediodía. Eso es lo que dice. ¿Okay? Ahora, ¿cómo digo el tren parte a mediodía? ¿Cómo lo pregunto? Primero que nada me fijo eso, ¿verdad? Me fijo que, para empezar, aquí me conjugaron con tercera persona, ¿verdad? Entonces me da una pista que el auxiliar que voy a usar, ¿cuál sería? Quien quiera responderme. ¿Qué auxiliar usaría? Dos. Sería dos. ¿Por qué? Porque estoy usando el auxiliar y lo estoy conjugando en ese tiempo que me está hablando la oración. Lives. Como agregué la S, pues a do, pues también le agrego ES. ¿Ok? Entonces ya nada más escribo lo demás. Dos, the first train. Acuérdense, ¿qué va después del auxiliar? El sujeto. ¿De quién estoy hablando? Del primer tren, ¿verdad? Todo lo que va antes del verbo casi siempre es el sujeto. Entonces, the first train. ¿Y cómo pongo el verbo? ¿Lo dejo así conjugado o lo regreso a su forma base o qué hago con el verbo?
Se regresa a su forma base. Exactamente. Eso quiere decir que le voy a quitar la S porque pues yo ya se lo puse en el auxiliar, ¿verdad? Entonces nada más se quedaría live at noon. Y lo demás, ¿verdad? El complemento. Entonces así se formaría la pregunta. Does the first train leave at noon? Así sería la pregunta. Does the first train leave at noon? Second, Melanie. Mr. Kenny's dog. Mr. Kenny's dogs bark all night. Mr. Kenny's dogs bark all night. Los perros del señor Kenny ladran toda la noche. Eso es lo que dice. ¿Qué auxiliar uso o qué hago? ¿Tienes una idea? Como estoy hablando de ellos, de los perros del señor Kenny, de ellos, los perros del señor Kenny, para they, ¿qué usaba? Sí, uso el auxiliar, pero ¿qué auxiliar usaba? Para ellos. Para they, ¿qué auxiliar uso? ¿Uso do o uso dos? Do, ¿verdad? Entonces sería do. ¿Y quién es el sujeto? Ay, ¿qué pasó? Ah, ok. ¿Quién es el sujeto de la pregunta? Ujú. Ahí, como estoy hablando de ellos, pues incluyo hasta los perros, ¿ok? Porque de hecho estoy hablando de ellos. Sería Mr. Kenny's dogs, ¿ok? Los perros del señor Kenny ladran toda la noche. Ese sería el sujeto. Bark. Lo conjugo, lo dejo igual. ¿Qué hago con bark? Le pongo S, no le pongo S, lo dejo igual. ¿Qué hago con bark? Lo dejo igual, ¿ok? Lo dejo igual. Y el complemento pues se queda igual. Entonces sería, do Mr. Sí, se queda igual. Do Mr. Kenny's dogs bark all night? Los perros del señor Kenny ladran toda la noche. Se queda igual. Sí, de hecho, otra pista que les doy es que al formar la pregunta, si tú conjugas el verbo aquí con una S o aquí con una S, está mal. El verbo base debe quedar como es, verbo base. ¿Ok? Lo que vas a conjugar es el auxiliar. ¿Sí? The third one, Abby. Sandra takes a hot bath every night. Sandra toma un baño caliente cada noche. Primero, ¿qué auxiliar voy a usar? Do ¿Baño? o... ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué auxiliar voy a usar? ¿Baño? ¿Por qué baño? Auxiliar. Solo tenemos dos auxiliares en el presente simple. Do y dos. Bueno, se los dejo de tarea, ¿ok?
Esta página está en la presentación. Igual se las paso otra vez aquí. ¿Sí? Entonces, para ya despedirnos, ¿sale? Ay, ¿qué fue? Ok. Bye. Thank you. We see you next Saturday, right? Bye, profe. Bye. Thank you. See you. See you, Melanie.